Hola, te doy la bienvenida a Una voz en tu parlante. Solo unas palabras de Daniel Adrián Madeiro. Como muchos ya saben, luego de condenar a Jesús, Poncio Pilato pidió una jarra con agua y delante de toda la multitud se lavó las manos, diciéndoles: yo no me hago responsable por la muerte de este hombre. Seguramente este lavado de manos fuera una costumbre anterior a ese hecho que todos conocemos. Y lo importante de este relato es que muestra cómo el lavado de manos implica el quitarse la suciedad ante una situación determinada, mostrar que está limpio. Bien, si este relato que acabo de señalar es muy conocido, lo cierto es que en esta época de COVID-19 el lavado de manos se ha hecho muy necesario y se lo presenta como una medida muy eficiente a la hora de evitar la transmisión del virus. Lo que pocos saben, que esto del lavado de manos se inició gracias a un médico que nació en Buda, actual Budapest, el 1 de julio del año 1818. Y este médico, en marzo del año 1846, fue nombrado, con 30 años más o menos, fue nombrado ayudante del director y jefe de residentes en la clínica de maternidad del Hospital General de Viena. Y algo pasaba allí, como pasaba en toda la historia de la humanidad en general. No había limpieza. La limpieza no es una moneda corriente en la humanidad. Pocos saben, por ejemplo, que el papel higiénico no es algo que se usó toda la vida, es algo muy reciente. Sencillamente antes, por ejemplo, hasta el rey de Francia, que habitaba el Palacio de Versalles, luego de ir al baño, sus excrementos eran tirados por la ventana. Y su traste era lavado por personas que se dedicaban a eso, tanto en el caso de él como en el caso de la reina, por ejemplo, y demás personas de la nobleza. En otros casos también se usaban hojas, pasto, hasta se llegó a usar cerámicas, etcétera, para limpiarse el traste. Y desde luego que en las cocinas, como no había agua corriente como ahora, y menos agua potable, era frecuente que todo estuviera bastante sucio. El lavado no era algo frecuente, y por eso las enfermedades también se transmitían con mayor rapidez. Bueno, dicho esto, queda claro que la limpieza no es precisamente una circunstancia que acompañó el crecimiento de la humanidad a lo largo de la historia. Es algo más reciente. Y en este periodo más reciente, comienza de alguna manera en la mitad del 1800, cuando este médico fue nombrado, como dije, ayudante, director y jefe de residentes de la clínica de maternidad del Hospital General de Viena. ¿Y qué es lo que pasaba allí?
Allí pasaba que muchas parturientas, y en particular las primerizas, solían tener infecciones y terminaban por fallecer hasta 700 mujeres al año de aquellas que habían ingresado para dar a luz. Sufrían lo que era una fiebre puerperal. Una fiebre puerperal. En esa época aún no se hablaba ni siquiera de gérmenes. Pero este médico observó que había dos tratamientos, digamos, de las embarazadas. Uno de ellos el dado por los médicos del lugar, quienes además en ese momento también hacían, por ejemplo, revisión de autopsias y demás. Pero como dije, no se lavaban las manos. Y así, sin las manos limpias, también revisaban a las parturientas. Esto que hoy nos puede parecer terrible, en ese momento era algo normal. No se sospechaba, no se pensaba siquiera que eso pudiera ser negativo. O sea, no era algo que se hacía premeditadamente para causarle un mal a las embarazadas. Lo mismo hacían con todos los enfermos, sean mujeres o fueran hombres. Muchos desconocen que en aquella época en los hospitales tampoco se cambiaban las sábanas con frecuencia y era habitual que se alojara a un paciente sobre sábanas sucias, incluso manchadas con sangre y humedecidas también con sangre, no solo manchadas. Y como decía, en aquella época, además de los médicos, también estaban un grupo de, digamos así, matronas que colaboraban y que a veces también revisaban a las parturientas. Pero las matronas tampoco se lavaban las manos, pero sí no participaban en la realización de autopsias. Eso era algo específico de los médicos, revisar cadáveres. Ellas no. Entonces este hombre empezó a notar que las muertes en embarazadas que habían sido tratadas mayormente por matronas era sustancialmente menor que la de aquellas que habían sido tratadas por médicos. Una voz en tu parlante. Una voz en tu parlante. Una voz en tu parlante. Bien, a partir de allí, él estableció que todos se lavaran las manos antes de tocar, de revisar a un paciente y muy particularmente a las parturientas. Pero, según relatos de la época, parece que sus 30 años no lo ayudaron demasiado, ya que actuaba con mucha pasión, con mucha vehemencia, y esto caía muy mal entre los médicos, porque además no había un sostén científico que avalara su postura. Era sencillamente decir, tienen que hacer esto porque tienen que hacer esto, porque me parece que la cosa pasa por ahí. Y desde luego, como hasta el día de hoy, cuando uno, aún pudiendo eventualmente tener razón, no demuestra las bases de su razonamiento, no solventa de alguna manera la causa, la razón por la cual uno expone y da como válido algo, bueno, muchísimo más fue en ese momento, y algunos acataron, otros no,
pero de todas maneras hubo una merma en las muertes de las embarazadas, de las parturientas que daban a luz. Bien, fue allí cuando comenzó, aunque después se abandonó por un tiempo, esta cuestión de lavarse las manos. Y el médico del cual estoy hablando, nacido en Buda, como dije, actual Budapest, en julio de 1818, se llamó Ignaz Philipp Semmelweis. Ignaz Philipp Semmelweis. Y este médico, con el tiempo, dada la incomprensión que recibió y que en definitiva, más allá que tuviera razón, nadie lo apoyó, sumado a eso que un poco más tarde, un amigo de él, un profesor amigo de él, también murió debido a un corte accidental durante una autopsia y se supone que habrá tocado, que se transmitió virus o bacterias desde el cadáver hacia su propio cuerpo. Bueno, eso también lo puso mal. Y entonces comenzó a sufrir grandes depresiones, muy fuertes depresiones, y terminó interno en un manicomio tras deambular por las calles con aspecto desaliñado y gritando sus verdades. A tal punto tenía razón que incluso en algún momento él murió debido a una herida que sufrió, no se sabe si hecha por él mismo o accidental, que después evidentemente tocó y que también le provocó finalmente la muerte por una infección. Esta es la historia de cómo nació esto que hoy valoramos tanto y que después fue ya fundamentado por Pasteur. Y estamos hablando entonces de el lavado de manos. El lavado de manos nació gracias a este médico, Ignaz Semmelweis, médico húngaro, que hoy es reconocido como el creador de los procedimientos antisépticos. Por eso Google, el 20 de marzo de 2020, puso justamente una portada donde está, la caricatura de este médico y una persona lavándose las manos y demás. Bien, esta era la historia que hoy quería contarles. Esto era lo que hoy quería decirles. Puedo agregar a esto de recién, sencillamente para terminar, que a través del diario El País me enteré que, tal como señalé en alguna otra emisión de Una Voz en tu Parlante, que realizo periódicamente, ustedes recordarán que en algún momento, entre otras cosas que van a ir sucediendo, les señalé que sin duda esto será usado, y tiene que ver con esto de la asepsia, para sacar de circulación el dinero, con la excusa de que el dinero es algo sucio, vamos transmitiendo de un ser humano a otro y demás. Y más allá de donde mucha gente guarda el dinero, en qué partes de su cuerpo esconde su dinero. Y ya en España se está empezando a
a solicitar al gobierno, no me acuerdo si es el PSOE o no sé qué partido, le está pidiendo al gobierno que comiencen a reemplazar lentamente el dinero por una operación digital, de tal manera que el dinero físico desaparezca. Así que aquello que ya les adelanté en algunas de las emisiones de Una Voz en tu Parlante, está comenzando a surgir. Y así como surge esa, van a surgir las restantes. De a poco las iré comentando en la medida que las vea. Bien, eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy, brevemente, sin gastar mucho del tiempo de ustedes, que es valiosísimo, y espero realmente que se encuentren muy bien, que se encuentren también muy bien las personas que son el círculo de sus seres amados, y nada más. Cuídate, cuida a las personas que amás, y nunca te olvides que sos muy importante, así que respetate como tal. Nada más. Que Dios te bendiga. Chao. Gracias por tu visita. Una voz en tu parlante. Te espero en la próxima.